your mother? Are you there? Are you coming home? To Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde dos potencias podían iniciar una guerra nuclear en cualquier momento? Bienvenidos a este podcast, La Guerra Fría y el mundo dividido en dos. Hoy hablaremos sobre este conflicto. Aunque nunca fue una guerra directa, generó tensión global. Durante más de 4 décadas, en este episodio vamos a analizar sus características, los países involucrados, los principales conflictos y sus consecuencias. Hola, bienvenidos a Plática Histórica. Hoy les vamos a hablar de un tema súper importante, que es la Guerra Fría. Siempre me ha confundido ese nombre, suena como si no hubiera pasado mucho. Sí, fue importante. Le hacían llamar la Guerra Fría porque era un conflicto que no era bélico entre Estados Unidos y la URSS. O sea que básicamente no se atacaban directamente, pero se dice que había tensión constante en todo el mundo. ¿Eso quiere decir que había una rivalidad intensa sin enfrentarse cara a cara? Empezó después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se dividió en dos bandos. Uno con Estados Unidos y el otro con la Unión Soviética. Y lo que los separaba era el capitalismo del comunismo. O sea que prácticamente era una pelea de ideas también. Lo cual querían demostrar que el sistema era mejor. Otra de las características fue la carrera armamentista. Que esto se basaba prácticamente en ver quién tenía más armas. Especialmente en las armas nucleares. Lo cual esto era muy peligroso. Había miedo constante. También está la carrera espacial. Lo de la luna. La Unión Soviética empezó ganando, pero Estados Unidos terminó llegando primero a la Luna. Porque básicamente competían en todo. Con tecnologías, armas e influencia. También participaron en conflictos indirectos, Como guerras en otros países. Ellos apoyaban a distintos bandos. Y sin enfrentarse directamente a uno. En resumen, pues fue una época de tensión y competencia global. Con un gran impacto en todo. Hasta el día de hoy. Y aún así se comprueba que esta guerra no fue tan fría. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un episodio más. Hoy nos pusimos densos pero interesantes. Vamos a hablar de cuando el mundo casi explota, pero nadie se animó a apretar el botón. La Guerra Fría. Es que, literal, fue como una pelea de secundaria donde nadie se pega, pero todos se tiran indirectas muy feas por Instagram, solo que con bombas nucleares de por medio. Totalmente, y lo peor es que duró casi 50 años. Imagínate vivir con ese estrés de ¿qué será hoy si nos extinguimos? Yo pienso que todo esto es verdad, porque nadie aguanta tanto tiempo sin verse un poquito loco por la parodia. Es que para entender por qué el mundo está como está hoy, hay que entender este visto eterno entre Estados Unidos y la URSS. A ver, para los que andan perdidos, esto empieza terminando la Segunda Guerra Mundial en 1945. Andrea, tú que siempre dices que el contexto lo es todo, ¿cómo estuvo la repartición del pastel? Pues es que sí, y como dice Ricardo, esto que se vivió fue muy fuerte. Pasaron de ser amigos para vencer a Hitler a ser los peores enemigos. Se dividieron el mundo como si fuera un tablero de Monopoly. Exacto, y de hecho aquí entra el tema de las ideologías, porque por un lado está el capitalismo con Estados Unidos, que se trataba de libertad de mercado, propiedad privada y eso, y por otro lado el socialismo con la URSS, el control de Estado y la igualdad social teórica. Yo pienso que esto es verdad, porque más allá de la economía, era una lucha de quién tenía el sistema más cool. El capitalismo te vendía el sueño americano y el socialismo te vendía la utopía, el trabajador, pero en medio pues el resto de los países sufriendo. A mí lo que me vuela la cabeza es la cortina de hierro. Esa frase de Churchill, literalmente Europa se partió a la mitad. Si estabas del lado equivocado del muro, tu vida sería otra historia. O sea, ¿cómo dejas que te pongan una pared en tu casa? Esto es importante porque no era solo política, era cultura, cine, deportes, hasta en el espacio se estaban peleando para ver quién tenía más tecnología, digamos. Oigan, pero hablemos también de lo que no se veía, el espionaje, la CIA contra la KGB. Majo, tú que traes los datos,
¿Qué tan real era lo de los espías? Claro, de hecho, era a nivel película de James Bond, pero real. Usaban cámaras en botones de sacos, micrófonos escondidos en tacones de zapatos y hasta gatos con implantes. El proyecto Acoustic Kitty, que salió fatal por cierto. Y sí, como lo dice la historia, se gastaron billones solo para saber qué decía el otro en su oficina. Yo pienso que todo esto es verdad, porque el nivel de inseguridad de estos países era ridículo. Literalmente sospechaban del vecino, del maestro, de todos. En Estados Unidos fue el marcatismo, una cacería de brujas buscando comunistas debajo de las piedras. Y en las escuelas, ¿se acuerdan de los simulacros? El famoso agáchate y cúbrete. Les enseñaban a los niños que si venían las bombas nucleares se pusieran debajo del pupitre. Como si un pedazo de madera te fuera a salvar de una explosión térmica. Esto es importante porque crecieron generaciones enteras con el trauma de que el cielo se podía prender fuego en cualquier segundo. Era una guerra psicológica constante. Hablemos de los momentos donde el mundo se detuvo. Majo, suéltanos el dato de la crisis de los misiles, que es el pico del drama. Sí, de hecho esto es importante de hacer énfasis, ya que en octubre de 1962, aproximadamente creo que 13 días en los que el mundo no durmió, o así lo decían, la URSS puso misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, y sí, como lo dice la historia, estuvimos a un solo error de cálculo de que no hubiera un mañana. Imagínense el terror que debieron vivir las personas en aquella época. Y fue el momento de tensión máxima, por así decirlo. Y fíjate que esto es importante porque ahí se dieron cuenta que necesitaban un teléfono rojo, literal, una línea directa para no destruirse por un malentendido. Imagínate un chat directo entre Kennedy y Gorbachev. Pero no todo fue nuclear, también estaban las guerras de proxy. Como ellos no se pegaban directo, usaban otros países, Corea, Vietnam y Afganistán. Yo pienso que esto es verdad, porque siempre vemos a la Guerra Fría como algo limpio, porque no hubo bombas en Washington o Moscú, pero en Vietnam o Corea murió muchísima gente. No tuvo nada de fría para ellos, porque fue un infierno total. Y no olviden a Latinoamérica, con la Operación Cóndor y las dictaduras, sí, y como lo dice Leslie, esto caló hondo aquí porque se perseguía cualquier idea diferente con la excusa de frenar al comunismo. Totalmente de acuerdo. Y no olviden la carrera espacial, que si el Sputnik, que si el hombre a la luna, todo esto para decir, mi sistema es mejor que el tuyo. Ah, sí, lo olvidaba. La carrera espacial fue como el reality show de la época, ¿no creen? Los rusos mandaron a Laika, qué pobre perrita, pero fue la pionera sin duda. Luego Yuri Gagarin, el primer humano arriba, iban ganando por mucho, en serio. Hasta que los gringos se picaron y dijeron, vamos a la luna. Yo pienso que todo esto es verdad porque necesitaba un golpe mediático masivo, porque el mundo olvidara que los soviéticos les iban ganando en la tecnología. Pero también estaba la música. El rock and roll era visto en la URSS como propaganda decadente en Occidente. Los jóvenes soviéticos contrabandeaban discos de los Beatles grabados en radiografías médicas viejas. Imagínate las ganas de oír música. Y claro, esto es importante porque al final la cultura hizo más daño al muro que las armas. La gente quería libertad, quería expresarse, quería los jeans que veían en las películas. El sistema rígido ya no podía controlar los deseos de la gente, ¿no lo creen? Pero como todo drama, esto tuvo un final. En los años 80 esto ya no aguantaba más. La URSS estaba quebrada, la gente ya no quería racionamiento, querían libertad, jeans y rock and roll. Entre Gorbachev con la perestroika y la glasnost, básicamente dijo, oigan, esto está hundiendo, hay que abrirnos al mundo porque si no nos borramos solos. El momento épico, 1989, la caída del muro de Berlín. Y sí, como lo dice la gente que estuvo ahí, fue como si un peso gigante se les quitara de encima a la humanidad. Familias reuniéndose después de décadas. Y en el 91 la URSS se desintegra oficialmente. Adiós a la hoz y el martillo, o la Federación Rusa. Pero, ¿realmente se acabó? Yo creo que no. Las consecuencias siguen aquí. La OTAN, la rivalidad con Rusia, que vemos hoy en las noticias, el miedo a las armas nucleares.
Esto es importante porque nos enseña que el poder siempre busca un enemigo nuevo para seguir existiendo. Pues ahí lo tienen, 50 minutos de historia y chisme geopolítico. ¿Con qué se quedan? Con que la propaganda es un arma tan fuerte como una bala. Con que la diplomacia es lo único que nos mantiene vivos. Con que el espacio es el mejor lugar para competir, no el campo de batalla. Con que hay que dejar de cuestionar porque nos dicen que alguien es el malo. Amén por eso. Gracias por escucharnos. Esto fue 0 grados. Nos vemos en la próxima.